Si abrís la Biblia, justo al principio, dice que la tierra estaba desordenada, vacía, que tal, está empezando a relatar la creación del mundo. Y lo primero que creó Dios fue la luz. Pero solamente para allá, en torno al siglo XVIII, una persona muy polifacética, dominaba mucha ciencia, porque era físico, era filósofo, era teólogo, era inventor, alquimista, matemático, concretamente era inglés, un tal llamado Isaac Newton. Descubrió que la luz blanca se podía descomponer y de hecho se descomponía en colores. Y lo utilizó y lo demostró usando un prisma, es decir, una especie de pirámide de cristal. Cuando le daba el rayo de luz blanca, ese prisma conseguía descomponer la luz en 7 colores. Esos colores, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el añil y el violeta. Sí, los mismos rayos del arco iris, los mismos colores del arco iris. Era algo que había estado siempre con nosotros desde el principio de la humanidad, pero que solamente hasta el siglo XVIII se consiguió, caer en la cuenta de que la luz blanca se descomponía, ¿no? en estos colores. De hecho, el arco iris vino desde el principio ya a formar parte como del pacto de Dios para con Noé, ¿no? Diciendo, no te preocupes que no voy a destruir más la tierra por medio de una inundación. Incluso en textos como en Ezequiel capítulo 1, en Apocalipsis 4 y en el versículo 10 también, aparece el arco iris como una manifestación o como parte de la representación de la gloria de Dios. Y claro, tiene sentido porque el mismo Evangelio viene a recordarnos de que Dios es luz. Y como Él es luz, lo primero que creó fue luz. ¿Para qué? Para combatir la oscuridad. Y esa luz, y ahora permitidme que yo utilice esto, ¿no?, que descubrió Isaac Newton, de cómo la luz blanca se descompone en colores, para decirte que la luz de Dios se descompone también en ciertas virtudes, en ciertos dones de carácter espiritual que se pueden y deberían de estar produciéndose en tu vida. Te voy a leer un versículo que seguro te resulta muy familiar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay otras virtudes de estas, ¿no? Falta, por ejemplo, la misericordia, ¿no?, podríamos decir. O sea, no es que sea una lista cerrada. Pero yo quiero que entiendas cómo esa luz blanca de Dios, pasado por el prisma del Espíritu Santo, se descompone en virtudes que deberían de estar apareciendo en tu vida. Igual que Jesús, esa manifestación perfecta de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, vimos la gloria de Dios. Esa gloria de Dios representada en un arco iris, sí, en cómo Él manifestaba la belleza de la luz. Y entre las que he mencionado, quiero que hoy nos detengamos especialmente en una, en la mansedumbre. Yo creo que un poco mal entendida y que muchas veces pasamos por alto. Mira, si tuviéramos, vamos primero al diccionario, cómo se entiende el término mansedumbre. Es la condición de una persona que es mansa. Y manso puede incluso hasta tener ese sentido peyorativo, ¿no? Un manso, es que le parece que le falta carácter. Y no es así. Manso, en principio, según el diccionario,
es una persona de condición benigna y suave. Cuando se trata o decimos de un animal, es que no es bravo. Pero eso es una virtud. La virtud es ser bravo y aguerrido. Mira, tenéis el ejemplo, por ejemplo, del caballo. El caballo es mucho más fuerte que un hombre. Pero el caballo, por mansedumbre, se deja dominar por el hombre. Y se pueden hacer auténticas maravillas, ¿verdad?, con un caballo. Y no porque el caballo haya perdido carácter, ni fuerza, ni poderío, ni velocidad, ni ninguna otra virtud que le acompaña, sino que adopta ese carácter de mansedumbre. Cuando se dice también de otras cosas, en general, ser manso es ser apacible. Quédate con estos adjetivos, ¿vale? Porque tienen que ver con esas cosas que debería de Dios estar observando en nosotros. Apacible, sosegado, tranquilo, como por ejemplo el aire manso, es decir, el aire que no hace daño. O una corriente mansa que no es destructiva, ¿verdad?, sino que simplemente se limita a fluir para que el agua se siga manteniendo en curso y limpia. También sabemos que se utiliza el ganado manso. ¿Para qué? Para ser un buen conductor de animales que no lo son, de animales bravos. Es curioso que una de las cosas que se destacó de Moisés es que no hubo hombre más manso que él. Imaginaos conducir a millones de personas por medio del desierto y todo lo que estuvo aguantando. Para poder conducir a toda esa, ¿no?, generación de hebreos hasta la tierra prometida. A veces ayuda también a saber lo que es lo contrario de lo que quiero que tú entiendas esta mañana. Que lo contrario de ser manso, de tener ese carácter positivo de manso, de mansedumbre, sería la intolerancia, la intransigencia, la desconsideración, el desenfreno, la destemplanza, sí, la falta de dominio propio, la incontinencia, el libertinaje, el abuso de poder en muchas ocasiones y cosas semejantes a estas. Quiero que tú recuerdes un pasaje y si quieres lo podemos leer muy brevemente. ¿Tú recuerdas cuando Elías, después de haber conseguido un gran triunfo frente a los sacerdotes que estaban en contra de Jehová, en aquel sacrificio que se ofreció, ¿no?, donde él consiguió que el fuego del cielo encendiera el sacrificio que él estaba otorgando a Jehová, ¿no? Pero después de las amenazas que recibió, pues él se sintió atribulado y después de esa gran victoria, pues resultó que el mundo se le vino encima y se escondió en una cueva. Y en esa cueva Dios va al encuentro de Elías y le invita a que haga una cosa: sal fuera de esa cueva. Y fíjate lo que pasó allí, ¿no? Le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, pero hila fino, quédate bien con las palabras. Y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Imaginaos, eso está poniendo los ejemplos de las mayores catástrofes, entre comillas, naturales, ante las cuales no podemos hacer nada, que lo destruyen todo. Y después en el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo o un silbido, un sonido
que era apacible y delicado. Y Elías se cubrió enseguida la cabeza porque se dio cuenta que allí sí estaba Dios. ¿Qué habíamos dicho nosotros que era la mansedumbre? No era ser apacible, suave, de trato agradable. O sea que Dios estaba mostrando aquí su mansedumbre, que podría ser también sinónimo de misericordia, de un trato de favor amable, tranquilo para con Elías, para calmarlo dentro de sus frustraciones y de sus turbaciones. Pero no es el único caso, ¿verdad? No es el único caso. El caso de la Biblia nos llama, de hecho, a tener mansedumbre. Decía Pablo en Gálatas: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Veis? Estamos viendo esas virtudes, esas tonalidades de colores cuando la luz de Dios se refleja sobre nosotros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestirnos de mansedumbre. Mas tú, también decía Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos y uno que fue predicador, anunciando el Evangelio en muchas iglesias, le decía a Pablo a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, de los pleitos, de los de estos, de los demás, para allá tal cual, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es importante porque la mansedumbre es algo que regula la manera en que tú te relacionas con todo lo demás. Si tú eres una persona arisca, bruta, violenta, todo el mundo, desde los que están en tu casa, los que están fuera o en cualquiera de esos, te van a percibir como ¿qué? Como un viento que rompe peñas y montes, como un terremoto que lo revuelve todo, o como un fuego que lo arrasa todo, o más bien te van a percibir como un silbido suave y apacible. Como manera de tú poder relacionarte con los que están. Y ese era el consejo que Pablo, estamos llamados nosotros a tener mansedumbre, porque forma parte del fruto. Cuando hemos leído Gálatas, no dice los frutos, sino que es el fruto en singular. De la misma manera que la luz blanca sí se puede descomponer en distintos colores, tonalidades de colores, pero que todas forman parte de un solo origen. La mansedumbre no es una opción para aquellos que tienen que dar el fruto del Espíritu. Tiene que formar parte de nuestra condición. Y en esto podemos recurrir al que siempre tenemos, al Maestro, a aquel que nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto, aprended de mí. ¿El qué debo de aprender de ti, Maestro? Que soy manso y humilde de corazón. Que yo soy un siervo suave y apacible. Algo que trae la calma dentro de tu ser. Que en medio de todos tus trabajos, de tus frustraciones, de aquello que parece que te está destruyendo, de esa vida que se está tambaleando debajo de tus pies, Él es el siervo suave y apacible. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y obtendréis esta ventaja, esta bendición, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos invitados a vestirnos de la mansedumbre, a ser mansedumbre, a aprender de Jesús, de que sea una condición nuestra en nuestro corazón. Aprended de mí, decía Jesús, aprended de mí.
Pablo, cuando se dirigió a una iglesia muy conflictiva, de hecho tiene 2 cartas y 2 cartas muy extensas. Estoy hablando de la iglesia en Corinto. En la primera carta de Corinto, Pablo tenía que poner un montón de cosas en orden porque es que parecía que lo hacían todo mal. Y en la segunda carta, ya ha corregido algunos defectos, pues ya los trata con un poquito más de tenura, de comprensión y decir, a ver si os ponéis ya de acuerdo para hacer el bien y dejad de hacer el mal, ¿no? En esa carta, en la primera, cuando se dirige a Corinto, él les hacía una pregunta. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo queréis ser tratados? ¿No quieres entenderlo por las buenas? ¿Quieres que vaya contigo con una vara? ¿O no prefieres tú ser tratado con amor y espíritu de mansedumbre? Claro, lo cual nos lleva a la conclusión, por lógica, ¿verdad?, a la que te quiero llevar. Sí, yo prefiero que me traten con amor y con mansedumbre, incluso cuando me tienen que corregir y decir que estoy haciendo algo mal. Y recuerda aquellas palabras de «y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos». Eso lo volvió a decir el Maestro, Jesús. ¿Queréis que os traten con amor y espíritu de mansedumbre? Trata a los demás con amor y espíritu de mansedumbre. No vayas con la vara de la ley, porque esta la tenemos todos, ¿verdad? Y la misericordia y la gracia de Dios es justamente lo que nos libra del castigo de la ley para que podamos disfrutar de su gracia. Pero que esa gracia, en este caso manifestado como mansedumbre, si es la que nosotros queremos recibir de Dios, ¿no debería de ser también la que nosotros deberíamos de estar usando entre nosotros? Así que nadie intente, ¿no?, buscar un trato preferencial por parte de Dios hacia ti si tú no lo tienes también con tu hermano. En las relaciones personales dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No es una cuestión de que la gente se lo merezca o no se lo merezca. Es porque tú eres así y no puedes tratar de otra manera a los demás. No es selectivo. ¿A quién debemos de amar? Oísteis que fue dicho, amarás a tu hermano, es verdad, y aborrecerás al enemigo. Y Jesús dijo, no, vaya a amar también a vuestros enemigos. Porque el que es amor para con todo. No puede serlo de forma selectiva, ni ahora sí, ni ahora no. O los domingos por la mañana sí, pero entre semana no. No, la mansedumbre tampoco. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa de lo que tú crees ante los que se oponen. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No podemos por ahí ir diciéndole que tú no crees, que vaya al infierno, se acabó. Porque lo digo yo. Ya ha dejado de escucharte la persona eso. Tenemos que también proyectar esa forma de ser a aquellos que no creen, incluso a aquellos que se oponen, y debemos de hacer defensa de nuestra fe, defensa de nuestro Maestro, con mansedumbre y reverencia.
porque es también una forma de poder llegar al corazón de los demás. Yo pues, preso en el Señor, decía Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántas de los colores en que se descompone la luz has observado en este versículo? ¿Cuántas de esas virtudes que provienen de Dios y de las cuales nosotros deberíamos de ser un reflejo? Humildad, mansedumbre, el hecho de soportarnos, la paciencia, el amor, la paz, la unidad. E incluso, hermanos, no hace falta ser muy bueno ni muy listo para darnos cuenta de que aquí perfectos no somos ninguno. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, o los que sean, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque ninguno estamos libres de caer. Porque ninguno tenemos derecho a tirar la primera piedra. Porque todos necesitamos ser tratados con amor, con humildad, con espíritu de mansedumbre. Y como eso es lo que necesitamos, eso es lo que nosotros tenemos que dar. No siempre fue así. De hecho, Esteban, cuando estaba exponiéndolo en defensa de lo que él creía y poco antes de morir apedreado, les dijo a los que le estaban escuchando: sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fíjate la palabra, duros de cerviz. ¿Qué dijo Jesús? Llevad mi yugo aquí en la cerviz. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel, a los que estaban escuchando a Esteban el testimonio acerca de Jesucristo? ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Que no nos dejamos poner el yugo, que somos duros de cerviz, estamos estirados. No así en actitud de humildad, en actitud de mansedumbre. Esa mansedumbre que necesitamos, cuando Santiago decía: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es mansedumbre delante de Dios? La docilidad de que con gusto y placer se humilla, se deja poner la palabra de Dios y en obediencia decide caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser o tener mansedumbre. Ese problema de desobediencia que tenía el pueblo de Israel y que lo tienen hoy también, no te creas tú, porque siempre miramos a los demás. No, dentro de las propias iglesias locales, donde a veces nos cuesta el recibir con mansedumbre la palabra implantada, es decir, la palabra de Cristo. Y muchas veces ponemos excusas o falsas interpretaciones para decir: no, ese yugo no me lo pongo yo. Ese yugo es el que te puede dar descanso para tu alma, porque el yugo de Jesús es fácil de llevar, ¿verdad? Sobre eso hay una manera también de interpretar lo que quiero que tú lo entiendas.
El yugo que tú llevas cada día, ¿que es más pesado o menos pesado que el que Jesús te ofrece? ¿Quieres depender de ti mismo, de ti solo? No vas a poder. Cuando Jesús te invita a llevar su yugo es porque Él está unido al mismo yugo contigo, para que tú lleves el suyo. Y realmente, ¿quién es el que tira del carro? Es Él. Es Él. Solamente que tú tienes que caminar a su lado, compartiendo esa misma visión de la vida, esa misma virtudes que Él quiere que tú proyectes hacia los demás, tal como Él la hizo cuando estuvo aquí en la tierra. La obediencia a Jesús es el principio, bueno, el principio de muchas cosas, de la sabiduría y de un montón de cosas más, pero es un principio básico de la mansedumbre. Si tú no te sujetas a la voluntad de Cristo, puedo decirte que todavía no has alcanzado la mansedumbre. Recibí con mansedumbre la palabra. ¿Y qué beneficios podíamos tener nosotros acerca de esta mansedumbre? Pues mira, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como que también dijo Jesús, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerda que es una condición, no es que tú seas débil, no es que tú no tengas carácter, no es que tú no tengas fuerza, sino que tú hayas decidido adoptar esa benignidad, esa bondad, el que tú hayas decidido ser suave, apacible, que hayas dejado el libertinaje, la desobediencia, que hayas dejado esa irascibilidad, esa brusquedad en el trato con los demás o con los que te rodean, que tú hayas decidido mejor seguir el ejemplo de Jesús. Y termino ya con otro descubrimiento que se dieron cuenta. Bueno, a lo mejor la luz blanca se descompone porque el prisma es imperfecto y entonces, claro, esos colores salen, pero por casualidad, porque es un problema de que el prisma no está bien hecho. Y entonces Isaac Newton dice, verás, cogió otro prisma, igual, cogió la refracción de los colores y resulta que pasándole por este segundo prisma, la luz salía blanca. O sea que no había error. Después incluso le siguieron investigando y dijeron, espérate, que esto vamos a seguir investigando con esto de la luz. Cogieron un disco, el que llamaron el disco de Newton, y cogieron esos 7 colores primarios, los que se descomponía la luz en ese disco. Y cuando el disco se le daba unas vueltas muy rápido, dejaban de verse los colores y se veía blanco. Dios es luz. El Espíritu Santo quiere proyectar la luz de Dios en tu vida, descomponiéndola en esa gama de virtudes espirituales, en ese fruto del Espíritu. ¿Para qué? Pues para gloria de Dios, porque todo se hace para gloria de Dios. Pero que cuando la gente te vea girar, ¿sabes? Cuando empieces a dar vueltas delante de los demás, que a ti no te falte ningún color, que no te falte la mansedumbre. ¿Para qué? Para que los demás vean, este es blanco, es santo. Que Dios te bendiga.